En una escuela siempre hay muchas personas y por tanto muchos gustos diferentes. Esto mismo ocurre en la escuela de esta historia, donde hay una niña que le gusta ir vestida como un niño y un niño que le gusta ir vestido como una niña. Sus compañeros se ríen. Estereotipos. Y también otro de matemáticas que nos van a enseñar. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo van vestidos? Sí, qué patético. Parecen transexuales. Sí, qué asco. Le hacen quedar mal a esta escuela. Vamos a darle su merecido. ¿No les da vergüenza venir aquí a la escuela? ¡Dais pena! Si sois transexuales lo podéis decir y así tenemos que llevar esta ropa, ¿eh? Aquí no queremos gente como vosotros. Y Luciana, eres una niña, vístete para que te sientas lo que eres. No nos miréis así. ¿Qué voy a hacer, mariquita? La basura tiene que ir a la basura. Espero que cambie tu forma de vestir, porque si no te vas a arrepentir. No entiendo por qué les molesta tanto mi forma de vestir, es que No sé, pero parece que va en serio, ¿eh? yo también lo creo, pero es que me da igual, es mi forma de vestir y punto. Sí, tienes razón. Si no les gusta, que no nos guste. Ayer ya os dijimos que vistierais normal. En serio, dais pena, dais asco. Mira, ya nos cansamos de vuestra actitud. Porque ustedes digan que yo me tengo que cambiar la ropa, no lo voy a hacer porque es mi personalidad. La ropa que yo traiga no me define como persona. Sí, además, no soy nadie para decirnos cómo nos tenemos que vestir. Y recuerda, la ropa no define a la persona. Dile no al bullying.